Novena lección sobre el misterio de la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bienvenidos, estimados hermanos, a la novena lección sobre eclesiología, o lo que es lo mismo, el misterio de la Iglesia. Estamos reflexionando con el documento de la Comisión Teológica Internacional en su numeral 2, en su segundo punto, donde hace referencia a la multiplicidad de las designaciones de la Iglesia, y el título es La Iglesia, Nuevo Pueblo de Dios. Ese es el título del tema que estaremos reflexionando en esta lección. La Iglesia, habíamos dicho, como estructura fundamental, se expresa con numerosas imágenes bíblicas bajo diversos aspectos, señalábamos ya en nuestra lección anterior. Esposa de Cristo, la grey de Cristo, la propiedad de Dios, el templo de Dios, el pueblo de Dios, la casa de Dios, la plantación de Dios. Y sobre todo, el cuerpo de Cristo, que es la imagen que desarrolla San Pablo, refiriéndose sin duda pues a la Eucaristía en primer lugar, que es Jesucristo que ofrece su cuerpo y su sangre, y en el capítulo 10 de la carta a los Corintios pues hace el mismo telón de fondo de su interpretación como cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y esta formulación la amplía más San Pablo en la carta a los Colosenses y en la carta a los Efesios, cuando dice Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. También dice San Pablo que el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó cabeza de toda la Iglesia, que es su cuerpo, y que es la plenitud del que lo llena todo en todos. Esa es la referencia bíblica de esta nueva temática, esta multiplicidad de nombres, digamos así, porque el elemento que reflexionamos en este día es la multiplicidad de las asignaciones de la Iglesia. Los nombres que se le asignan a la Iglesia según pues las diferentes perspectivas que analiza la Sagrada Escritura sobre este misterio de la Iglesia. La Iglesia que resplandece entonces por la claridad de Cristo manifiesta a todos los hombres la disposición absolutamente libre y misteriosa de la sabiduría y del amor del Eterno Padre para salvar a todos los hombres por el Hijo en el Espíritu Santo, y para subrayar a la vez su presencia, digámoslo así, en la Iglesia, de esta realidad divina trascendente que es la Iglesia también, y de la expresión histórica que la manifiesta la Iglesia, también que el Concilio Vaticano II la ha designado con la palabra misterio, porque solo Dios conoce el nombre propio que expresa toda la realidad de la Iglesia, que es un misterio, porque fue creada, fundada por Dios mismo en su Hijo Jesucristo. Y el lenguaje de los hombres experimenta su inadecuación radical para la expresión total de este misterio de la Iglesia. Esto quiere decir que la Iglesia como realidad sobrenatural, como de origen divino, como fundada por Dios,
con nuestro propio lenguaje humano no podemos expresar entonces la profundidad que tiene y esta radicalidad que tiene esta realidad de la iglesia como un misterio. No se puede explicar totalmente con palabras humanas lo que significa el misterio de la iglesia. Debemos por esa razón recurrir a múltiples imágenes que ya las dijimos: pueblo de Dios, templo del Espíritu Santo, esposa de Cristo, todo lo que dijimos de la iglesia. Toda esta multitud de imágenes, de representaciones y de analogías o de comparaciones que por lo demás no podrían todas estas palabras designar nunca qué aspectos parciales se pueden entender de esta realidad de la iglesia como misterio. Ahora bien, si el empleo de todas estas formulaciones, todas estas palabras, todas estas expresiones para definir la iglesia, que deben sugerir la trascendencia del misterio, la trascendencia quiere decir que trasciende incluso nuestro propio pensamiento, no lo podemos abarcar con nuestra mente. Por eso trasciende lo humano con respecto a todos estos conceptos que más bien reducen o simbolizan pues esa multiplicación de todas estas expresiones que además para evitar los excesos que inevitablemente se otorgarían pues a la utilización de una formulación única, por ejemplo, limitaríamos la comprensión o caeríamos en exceso para definir lo que es el misterio de la iglesia. Por lo tanto, hablando del concilio, la Constitución Lumen Gentium lo sugiere en su numeral 3 diciendo de la siguiente manera: de la misma manera, dice el Vaticano II en la Lumen Gentium número 6, de la misma manera que en el Antiguo Testamento la revelación del reino se propone frecuentemente bajo figuras, también ahora la naturaleza íntima de la iglesia se nos muestra bajo diversas imágenes. Se han señalado en el Nuevo Testamento hasta 80 comparaciones para hablar de qué es lo que es la iglesia. Y esta pluralidad de imágenes a que recurre el Concilio Vaticano II es, por lo tanto, intencional, ¿verdad? Es intencionada. ¿Por qué? Porque el concilio, con palabras humanas, pretende subrayar el carácter inagotable del misterio de la iglesia. Por eso hace recurso de muchas comparaciones, para que podamos entender ese carácter inagotable del misterio de la iglesia. Y esta es, en efecto, que se presenta de esta manera a quien la contempla como una realidad, la iglesia como una realidad que está impregnada por la presencia de Dios y por ello es de tal naturaleza divina y humana que admite siempre exploraciones nuevas y más profundas de sí misma. La iglesia está abierta a que nosotros la expresemos de mil maneras, porque en el misterio y en el origen divino que tiene la iglesia nunca se va a agotar y nunca vamos a terminar de comprender lo grandioso que es el misterio de la iglesia, hasta que lleguemos a la patria celeste en la escatología personal. Ahí nos vamos a dar cuenta lo grande que es la iglesia misterio. Así, por ejemplo, el Nuevo Testamento nos presenta también imágenes que están tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, del trabajo, de la construcción, de la familia, de las viñas, de los esposos. El Nuevo Testamento toma todas esas figuras de la vida cotidiana
y que ya están, todos estos lenguajes ya están preparados en los mismos libros de los profetas del Antiguo Testamento, y que ciertamente no todas estas imágenes tienen la misma fuerza evocadora, ¿verdad? Por ejemplo, algunas de estas imágenes, como la del cuerpo, revisten una importancia primordial, ¿verdad? La iglesia, cuerpo de Cristo, que la refiere San Pablo en primer lugar. Se estará entonces fácilmente de acuerdo en que, sin recurrir a la comparación de cuerpo de Cristo implicada a la comunidad de los discípulos de Jesucristo, la realidad iglesia no puede ser abordada de ninguna manera. Es que es difícil abordarla. Es cuerpo de Cristo, es casa de Dios, es templo de Dios, es familia de Dios, es la viña del Señor. Tantas cosas que refiere el Antiguo y el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. El nuevo pueblo de Dios habla también San Pablo. Entonces, en consecuencia, el conjunto de las cartas del apóstol San Pablo desarrolla esta comparación en muchas direcciones, como la señala pues la Constitución Conciliar, la Lumen Gentium en el numeral 7, por ejemplo. Y sin embargo, aunque el concilio da todo su lugar a la imagen del cuerpo de Cristo, ha sido más bien la de pueblo de Dios la que ha ocupado el primer plano, aunque solo sea porque constituye el título mismo del capítulo 2 pues, de esta Constitución Lumen Gentium. Recuerden que esta Constitución dogmática Lumen Gentium refiere su estudio del capítulo 2 a la iglesia, pueblo de Dios. Entonces, esta expresión, pueblo de Dios, ha llegado incluso a designar la eclesiología misma del Concilio Vaticano II. De hecho, se puede decir que pueblo de Dios ha sido retenido preferentemente con respecto a expresiones como cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, y la que el concilio también recurre en otras partes de su documento, que son frases o palabras equivalentes, digamos así, ¿verdad? Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, viña del Señor, etcétera, etcétera, así como lo refiere pues la Sagrada Escritura. Esta elección que hace el concilio, pueblo de Dios, perdón, familia de Dios, el concilio, ¿verdad?, ha efectuado, como les repito, por motivos a la vez teológicos y por motivos pastorales, porque en el espíritu de estos padres conciliares, todos los que participaron en el concilio, se confirmaban mutuamente en esa expresión. Ellos decían, la expresión pueblo de Dios tenía la ventaja sobre otras expresiones, porque se expresaba de una manera mejor esa realidad sacramental común participada por todos los bautizados, como dignidad en la iglesia y a la vez como responsabilidad en el mundo. Simultáneamente también la naturaleza comunitaria y la dimensión histórica de la iglesia, todo esto queda subrayada como lo deseaban pues la mayoría de los padres conciliares, o sea, los obispos que participaron en el Concilio Vaticano II y que entre todos ellos elaboraron pues esta constitución dogmática sobre la iglesia, la Lumen Gentium. Recuerden que la palabra Lumen Gentium de latín significa luz de las gentes, y eso es la iglesia para el Concilio Vaticano II. Entonces, en la eclesiología del Concilio Vaticano II les pareció utilizar esta palabra pueblo de Dios porque abarca pues todos estos elementos, ¿verdad? Que somos todos una comunidad, que todos estamos bautizados, participamos de la vida sacramental, también se expresa la dignidad de la iglesia, porque si habla pueblo de Dios, somos de Dios, y también a la vez pues nos
corrobora más bien nuestra responsabilidad en el mundo, pues como iglesia, ¿verdad? También se manifiesta la naturaleza comunitaria e histórica de la iglesia. Bien, un segundo subtítulo de este pueblo de Dios es la misma palabra pueblo de Dios. Sin embargo, dice el documento, en sí misma, pues esta expresión pueblo de Dios tiene una significación que no se descubre con un primer examen. Como toda expresión teológica, la palabra pueblo de Dios exige reflexión, profundización y clarificación para evitar las interpretaciones falsas, las malas interpretaciones, ya que a nivel lingüístico el término latino, en latín populus, no parece ser capaz de traducir directamente el laos griego, se escribe el pueblo laos, se escribe en griego, que lo refiere pues la Biblia de los 70, la versión de los 70. Si tienen dudas algunas sobre la Biblia de la versión de los 70, consúltenme y podemos ampliar con alguna explicación. Ahora damos por entendido qué es lo que significa los 70, que era la versión de la traducción de los libros del Antiguo Testamento aprobados pues por la iglesia. Esos son la Biblia de los 70. Entonces, haciendo un análisis sobre la expresión pueblo de Dios, hay que profundizarla teológicamente, porque la misma expresión en latín populus no es capaz de traducir, pues, ¿verdad?, el significado propio de pueblo. Este laos del griego, que significa populus en latín, es un término que en esta Biblia de los 70 tiene un sentido muy, muy preciso. Es un sentido no solo religioso, sino incluso directamente soteriológico. Esto significa que también el laos del griego incluye dentro de su contenido el tema de la soteriología, o sea que el pueblo redimido, el pueblo salvado. La palabra soteriología habla sobre el plan salvífico que realiza Jesucristo con su pasión, muerte y su resurrección. Recordemos también que cuando estudiamos la cristología hablábamos de la soteriología porque Cristo con su muerte y su resurrección nos redimió. La soteriología entonces es el plan salvífico a través de Cristo. Entonces, eso significa entonces que el término griego laos tiene un gran sentido religioso porque trata directamente el tema sobre soteriológico y también es un tema que está destinado a encontrar su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, el laos que está referido en la Biblia de los 70 es el que se cumple, digámoslo así, en la misión salvífica de Jesucristo. La salvación de Cristo es la soteriología. Entonces, desde el Antiguo Testamento, porque recuerden que la Biblia de los 70 es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, por eso dice la reflexión que el laos tiene un mayor sentido en esta designación que hace el Concilio Vaticano II para definir a la iglesia como pueblo de Dios. Ahora bien, la Lumen Gentium del Vaticano II también supone el sentido bíblico del término pueblo. Este es retomado por la Constitución Lumen Gentium con todas las connotaciones que le han conferido el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la expresión pueblo de Dios, el Concilio Vaticano II trata de entender el genitivo de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de pueblo de Dios en la Constitución que ha retomado pues el valor que tiene y la connotación de los dos testamentos, y que la expresión pueblo de Dios, este genitivo de Dios,
La palabra genitivo quiere decir el pueblo que es de, que quién lo ha generado, quién lo ha engendrado. Por eso hablamos de Dios como el genitivo del pueblo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, su alcance específico y definitivo de esta expresión pueblo de Dios, situándola en su contexto bíblico de aparición y de desarrollo. Recuerden que en el Antiguo Testamento aparece ya el pueblo de Dios y se desarrolla a partir de la plenitud de los tiempos, pues este pueblo de Dios. Y lo llega a llamar incluso el nuevo pueblo de Dios, porque recuerden que hay una transformación del pueblo de Dios al cambio del Antiguo al Nuevo Testamento. Ese es un tema que después lo podemos tratar, porque podría ser de rechazo al pueblo de Israel, pero no es de rechazo. San Pablo lo dirá muchas veces. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel también van a alcanzar la salvación una vez que sea evangelizado el mundo entero. Pero en ese sentido, pues debemos entender ese contexto bíblico de cómo aparece el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y cómo se va desarrollando a través de la historia de la salvación, y que en la plenitud de los tiempos alcanza pues su punto escatológico, ¿verdad? Porque a partir de la resurrección, sí, a partir de la resurrección de Cristo, estamos ya en los últimos tiempos. Por lo tanto, esto tiene como consecuencia que debe excluirse radicalmente a una interpretación del término pueblo en un sentido exclusivamente biológico, racial, cultural, político, ideológico. El pueblo de Dios no es porque lo vamos a limitar pues al pueblo de Israel, por ejemplo, porque el pueblo de Dios es todos los hombres que nacemos en este mundo. Recordemos que también decíamos que Cristo es cabeza de todos los hombres, ¿verdad? En primer lugar, de los que están adjuntos, están unidos a Él, digamos, por la caridad, o sea, los que están en el cielo por el amor. Los que somos por los sacramentos bautizados en su muerte, somos parte de su cuerpo, le pertenecemos a Cristo. La iglesia, esta iglesia purgante que está en el purgatorio, son parte de miembros del cuerpo místico de Cristo, le pertenecen a Cristo. Y también todos los hombres que no lo conocen y que lo van a llegar a conocer o que nunca lo van a llegar a conocer, todos, dice la reflexión, que todos los hombres son miembros de Cristo. Cristo es cabeza de todos los hombres. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos limitar el concepto de pueblo de Dios exclusivamente a la parte biológica, racial, cultural de un pueblo específico, porque todos los hombres le pertenecemos a Cristo. Todos fuimos creados por Él y para Él. Que muchos no lo conocerán nunca y morirán y nunca lo conocerán, pero mientras estuvieron vivos fueron en potencia parte del cuerpo de Cristo. Cristo fue cabeza de todos esos hombres. ¿Por qué? Porque cuando mueren, pues ya no, si nunca fueron cabeza, si nunca fueron cuerpo de Cristo, nunca lo serán. Pero sí, mientras estuvieron vivos, fueron miembros del cuerpo de Cristo en potencia. Ya lo vimos eso. Entonces, el pueblo de Dios procede de arriba, ¿verdad? La iglesia procede de arriba, procede del designio de Dios, es decir, que procede de la elección de Dios, procede el pueblo de Dios de la alianza que hace Dios con el hombre, procede el pueblo de Dios como de la misión que se propuso la Santísima Trinidad cuando creó al hombre. Dios creó al hombre, Dios creador, Hijo es el redentor del hombre, el Espíritu Santo es el santificación de todos los hombres, al menos los que se quieran dejar santificar. Entonces, la frase pueblo de Dios
que designa iglesia, la iglesia procede de arriba, procede del designio de Dios, de la elección de Dios, de su alianza. Acuérdense que el Señor hizo varias alianzas con el pueblo de Dios. La primera con Abraham, la segunda con Noé, en el arca de Noé, recuerden. La nueva alianza que la hizo a través de la sangre de Cristo, la alianza nueva y eterna. Ya después de esa no hay más alianza. Entonces es fruto la iglesia del designio de Dios. Es de arriba, procede del cielo. La iglesia es misterio por eso, porque viene de Dios. Y esto es verdadero, sobre todo si consideramos que la Lumen Gentium del Vaticano II no se limita a promover este concepto veterotestamentario, o sea, el concepto bíblico del Nuevo Testamento de pueblo de Dios, porque la Lumen Gentium se dedica principalmente a superar el término, hablando de el nuevo pueblo de Dios. Ahora, este nuevo pueblo de Dios está constituido por los que creen en Cristo y han renacido del agua y del Espíritu por el bautismo, porque han sido bautizados en el agua y en el Espíritu Santo. Por el bautismo fuimos sumergidos en la muerte de Cristo, y el Espíritu Santo, por la fuerza del Evangelio, hace rejuvenecer y renueva incesantemente a la iglesia. O sea, ahí está cumplida la misión de la Trinidad. Dios que lo crea, Cristo, Dios que lo crea, que hace alianza, después lo constituye en la nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios, y lo constituye con los que creen en Cristo. Los que del pueblo de Israel no creen en Cristo quedan fuera de la iglesia, porque Dios se creó un nuevo pueblo con Cristo y los seguidores de Cristo, los que nos bautizamos, y los que recibimos el Espíritu Santo, y los que recibimos el Evangelio, porque el Evangelio, o sea, la evangelización, que es la que todos estamos llamados a realizar, a través de la evangelización, entonces renovamos la iglesia y la rejuvenecemos constantemente hasta la parucía, o sea, hasta la venida de Cristo, el día del juicio final. Entonces, así, de esta manera, la expresión pueblo de Dios recibe un sentido propio, de una referencia constitutiva, ontológica, diría yo. O sea, lo ontológico de la iglesia es lo que la constituye desde dentro. Entonces recibe su propio sentido de pueblo de Dios en una referencia constitutiva, porque le da esos elementos ontológicos el misterio trinitario revelado por Cristo en el Espíritu Santo. Entonces, el nuevo pueblo de Dios se presenta como la comunidad de fe, de esperanza y de caridad, de la que la Eucaristía es fuente y culmen para la iglesia, para toda la actividad de la iglesia. Entonces, la unión íntima de cada creyente con su Salvador, y también la unidad de todos los fieles entre sí, constituyen el fruto indivisible de la pertenencia activa a la iglesia y transforman toda la existencia del cristiano en culto espiritual. Fíjense que entonces, una vez que nosotros somos cristianos, nos convertimos, por ser elegidos por Dios, por ser constituidos cuerpo místico de Cristo, nosotros por nuestra misma existencia somos culto espiritual.
A lo mejor nunca, hay cristianos que nunca le han rendido culto a Dios, pero su misma existencia es una glorificación de Dios. Por eso se habla de culto espiritual. Por ejemplo, los salmos hablan que la creación entera alaba al Señor, los pájaros alaban al Señor, el cielo, la luna, el frío, las heladas, los témpanos de hielo, el agua, el sol, la luna, todo glorifica al Señor. Entonces, en ese mismo sentido, todos los bautizados, sumergidos en la muerte de Cristo y vivos como criaturas nuevas, a la familia de Dios, entonces con nuestra misma existencia, la existencia del cristiano, es en sí misma un culto espiritual, dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium. Por lo tanto, la dimensión comunitaria también es esencial en la iglesia para que en ella puedan ser vividas y compartidas la fe, la esperanza y caridad, para que sean comunión, habiendo alcanzado el corazón de cada creyente, la fe, se extienda también a un plano de realización comunitaria, objetivo e institucional. La iglesia, por eso, está también llamada a vivir en este plano social, en la memoria y en la espera de Jesucristo, y a anunciar la buena nueva a todos los hombres. Entonces, eso es el misterio de la iglesia. La misma existencia de cada cristiano es un culto espiritual de adoración a Dios. Es un signo de la presencia de Dios. Por eso habla de que tenemos que estar nosotros unidos entre nosotros mismos, porque es el fruto indivisible de la pertenencia activa que tenemos todos a la iglesia, por la fe, la esperanza y caridad, para que vivamos en comunión y así, viviendo en comunión, alcanzar cada creyente el corazón de esta fe, esperanza y caridad, y que también se extienda esta experiencia individual de cada uno de nosotros de una manera comunitaria e institucional, porque eso le da solidez a la institución iglesia. Y todos los hombres, por eso, los bautizados en primer lugar, estamos llamados a anunciarlo para llevar la salvación, para llevar la glorificación, para llevar ese culto espiritual a plenitud, donde Dios sea verdaderamente glorificado por su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo y todo su cuerpo místico que es la iglesia. Bien. Un tercer elemento de la iglesia, pueblo de Dios, la iglesia misterio, un tercer elemento tenemos que analizar la iglesia pues como misterio y como sujeto histórico, porque nosotros somos y estamos insertos en la historia del mundo, en la historia del hombre, y estamos insertos en la historia de la salvación, que es lo más importante. La iglesia a la vez es misterio, pero también es sujeto histórico. Entonces, esto lo refiere también el concilio, porque según la intención profunda que tiene pues esta constitución dogmática del Concilio Vaticano II, llamada Lumen Gentium, luz de la gente, la iglesia, pueblo de Dios, intención a la que la reflexión posterior al concilio no ha contradicho nunca. Esta expresión, pueblo de Dios, utilizada justamente con otras denominaciones para designar y explicar qué cosa es la iglesia, pretende subrayar entonces en la Lumen Gentium, subrayar el carácter de misterio y el carácter de sujeto histórico que, con todo caso, la iglesia actualiza y realiza de modo inseparable. Quiere decir esto que nosotros estamos en constante actualización y en constante realización del misterio en la historia.
Por eso, el carácter de misterio designa a la iglesia en cuanto que proviene de la Trinidad en primer lugar, que viene de Dios, es divina la iglesia, de origen divino, ontológicamente divino porque Dios la hizo así. La iglesia proviene de la Trinidad. También el carácter de sujeto histórico es porque la iglesia conviene a la iglesia en cuanto que opera en la historia y contribuye a orientar la historia. Esa historia de la salvación estamos hablando. Definitivamente no estamos hablando de la historia humana o la historia pagana, porque la historia pagana, pues, como es historia, ya dejó de existir. Lo que existe es el misterio de la iglesia y lo que existe es la historia de la salvación. Si nosotros queremos entender qué significa la palabra historia de la salvación, tenemos que decir que es la historia de todo hombre donde Dios interviene para su salvación, para la salvación de los hombres. Dios interviene en la historia de los hombres para salvarlos, y eso es la historia de la salvación. Vemos desde Abraham que Dios se elige un pueblo, allí inicia la historia de la salvación. Por supuesto que la historia de la salvación inicia con la promesa que le hace Dios a Adán y Eva cuando pecaron, ¿verdad? Cuando señala a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Su linaje, el linaje de la mujer, te aplastará la cabeza mientras tú intentarás morderle el talón. Eso es un primer anuncio de salvación. Esa frase que expresa el libro del Génesis, cuando Dios se dirige a la serpiente para reprenderla. Ahí Dios está haciendo al hombre una promesa de salvación. Ahí inicia la historia de la salvación, pero se da el primer principio, si podemos decirlo así, con la llamada de Abraham. Dios le promete un pueblo y Dios se va creando a partir de Abraham, Isaac y Jacob y los patriarcas y todos los profetas. Se va formando un pueblo al que lo va guiando con su sabiduría para irlo conduciendo a este plan salvífico que tiene su plenitud, en la plenitud de los tiempos, valga la repetición, con la venida de Cristo y el cumplimiento, pues, de la profecía de Isaías. La Virgen dará a luz un hijo y que le pondrán por nombre el Emmanuel, el Dios con nosotros. Esa es la iglesia misterio, ese es el pueblo de Dios que señala la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Entonces, descartando todo signo de dualismo o de contraposición, se debe profundizar en esta correlación que hay, que en la iglesia, pueblo de Dios, se funda la realidad del misterio y la realidad del sujeto histórico, porque nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, dice Jesucristo en su Evangelio. Por lo tanto, el carácter de misterio es el que determina para la iglesia su naturaleza, ¿verdad? De naturaleza divina es la iglesia. Y también define este carácter de misterio, pues, su naturaleza de sujeto histórico. Y entonces esta correlación que tienen el misterio y lo histórico, hay una correlación que es, por su parte, lo que expresa la naturaleza misma del misterio. A ver si me hago entender. Nosotros que estamos aquí en el mundo y pertenecemos, porque estamos vivos, al nuevo pueblo de Dios, nosotros manifestamos el misterio de la iglesia, pero también manifestamos la historicidad de la iglesia, porque la iglesia está insertada en la historia de los hombres, en la historia de la salvación. En otros términos, entonces, el pueblo de Dios es simultáneamente misterio y sujeto histórico. De modo que el misterio constituye el sujeto histórico y el sujeto histórico devela el misterio. Entonces sería, por lo tanto,
puro nominalismo separar en la iglesia pueblo de Dios el aspecto de misterio y el aspecto de sujeto histórico. Dios y el hombre somos dos realidades totalmente distintas. Fíjense bien qué interesante. Dios y el hombre somos dos realidades distintas. Pero en la iglesia, sin confundirse las dos realidades, divina y humana, somos una sola y misma cosa. Eso quiere decir este término pueblo de Dios en el sentido simultáneo de misterio y de sujeto histórico. Son dos elementos inconfundibles, pero son inseparables. Nosotros ya no podemos vivir fuera de Cristo. Donde estemos, somos Cristo. Donde estemos, representamos a Cristo porque somos su cuerpo. Por eso ya decíamos también cuando reflexionábamos sobre el sacramento de la Eucaristía, decíamos que Jesucristo, nosotros comulgándolo, nos hacemos parte de su cuerpo. Él nos hace parte de su cuerpo a nosotros, pero nosotros también hacemos parte nuestra, el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros comulgamos, recibimos a Cristo, pero nosotros no transformamos a Cristo, es Cristo el que nos transforma, porque nos vamos haciendo otros Cristos. Y cuando Jesucristo también nos recibe, cuando Jesucristo nosotros más bien lo recibimos, nosotros nos transformamos en el sentido, ¿en qué sentido? En el sentido en que cuando nosotros padecemos, es Cristo el que padece en nosotros. Por eso habla mucho de la Eucaristía y el amor, que nunca pueden estar separados. Recuerden el Jueves Santo que lo que se instituye es el mandamiento nuevo del amor, la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Eso es el significado que tiene la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque recuerden, un ejemplo sencillo, ya para terminar, un ejemplo sencillo es que Jesucristo vivió 30 años y yo tengo 70 años, pero Jesucristo no vivió 70 años. Sin embargo, Jesucristo está viviendo en mí, que yo soy su cuerpo, está viviendo la edad de 70 años, porque yo la estoy viviendo. También dice el Salmo, Dios mira desde el cielo, ya lo explicábamos la vez pasada. Dios ve desde el cielo a los malvados. Quiere decir que Dios ve con nuestros ojos a los malvados. El ojo de los cristianos que observamos la maldad es Dios mismo a través de nosotros que está observando la maldad. Entonces, en ese mismo sentido analógico, el pueblo de Dios simultáneamente es misterio y es sujeto histórico. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.